Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación. Bueno, buenas noches a todos. En medio de esta noche lluviosa, ustedes que están aquí presentes y los que están conectados desde el Facebook, los saludamos. Vamos a continuar con esta formación en torno al texto del Evangelio según San Lucas y al relato de la pasión que nos menciona el texto. Empecemos leyendo en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, versículos 39 a 45. Salió y como de costumbre fue al monte de los Olivos y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre y caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo, el llamado Judas. Uno de los 12 iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, herimos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejad, basta ya. Y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos que habían venido contra él: como contra un salteador habéis salido con espadas y palos. Estando yo todos los días en el templo con vosotros, no me pusisteis las manos encima, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, presentes y conectados por el Facebook. Vamos a continuar entonces con esta explicación del relato de la pasión en el Evangelio según San Lucas. Como decíamos hace 8 días que iniciamos esta exposición, el relato de la pasión es fundamental en todo el Nuevo Testamento porque es el punto de partida de nuestra fe cristiana. Y este relato de la pasión suma o asume varios acontecimientos que tienen que ver con la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Dijimos que como que la primera expresión fundamental del relato de la pasión lo encontramos en Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 a 5, donde Pablo resume el querigma con una expresión muy sencilla: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y se dejó ver. Decíamos que este es el texto más antiguo, en cuanto que la primera carta a los Corintios, escrita aproximadamente en el año 52 después de Cristo, es el texto más cercano a los acontecimientos propiamente de la pasión y muerte. Los evangelios, en cambio, más que presentar una fórmula de fe en la pasión, muerte y resurrección del Señor,
lo que presentan es una narración o unos relatos de los acontecimientos que sucedieron. Normalmente, desde la entrada de Jesús a Jerusalén, el momento de Getsemaní u oración en los huertos que llamamos, el prendimiento y arresto de Jesús, las negaciones de Pedro, la coronación de espinas y los azotes, el camino con la cruz al Calvario y en el Calvario la muerte en cruz en medio de dos malhechores, muy subrayada por el evangelista Lucas, para concluir con la muerte de Jesús y algunas palabras que pronuncia en Lucas, concretamente la de perdónales porque no saben lo que hacen, la de hoy estarás conmigo en el paraíso y la de confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estos relatos o narraciones o escenas que hacen parte de la pasión en los cuatro evangelistas, decíamos la semana pasada, los celebraban los primeros cristianos no como un acontecimiento del pasado, sino como un anuncio cargado de fe. Y decíamos que la acogida que nosotros demos a estos relatos, hoy, no solamente como un recuerdo de algo que sucedió hace muchos siglos, sino como un acontecimiento o un anuncio que está cargado también de fe para nosotros, implica esa salvación o redención para la humanidad y para nosotros que vivimos estos acontecimientos como una experiencia de fe. Concluíamos diciendo que proporcionalmente hablando, el relato de la pasión en todos los evangelios es tan importante que a 2 o 3 días se le dedican un buen número de capítulos que, comparados con un año de la vida pública de Jesús en los sinópticos o con los 3 años de la vida pública de Jesús en el Evangelio según San Juan, pues proporcionalmente hablando, hace que el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor tenga un puesto principal en los evangelios. Y por ello mencionábamos a un autor alemán, Kessler se llama, que dice: los evangelios son un relato de la pasión con una introducción larga. Es decir, en el fondo, lo esencial de los evangelios es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo esencial en cuanto que ahí está concentrado el misterio de nuestra salvación. No es que la introducción larga o los acontecimientos de la vida pública de Jesús no sean importantes o no sean esenciales. Pues claro, ahí nos narra sus parábolas, nos habla de la misericordia, del amor, del perdón, nos enseña a vivir. Pero todo eso tiene sentido en razón de que hemos sido salvados por la pasión, muerte y resurrección del Señor. Más aún, los relatos de la infancia que los evangelistas Mateo y Lucas mencionan se construyen y se redactan a la luz de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso en Lucas, por ejemplo, ya entrándonos pues en Lucas, la pasión aparece desde los relatos de la infancia. Si ustedes se dan cuenta, el evangelista Lucas en el capítulo 2, cuando Jesús es presentado en Jerusalén en el templo, el anciano Simeón ya anuncia a este niño y a María los acontecimientos de la pasión. Dice en efecto Lucas 2, 33, 35, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. En la hojita que les había entregado hace 8 días, decíamos que una de las primeras características
de la pasión es el martirio o el testimonio. No solamente el de Jesús, sino el de muchos personajes del Evangelio o del libro de los Hechos de los Apóstoles que como Jesús dan testimonio. Hablábamos del martirio, que no es solamente el derramamiento de sangre, sino que ser mártir es ser testigo, ser testimonio. De alguna manera, Simeón, ya anciano, antes había proclamado una oración: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Lucas es muy enfático en presentar a estos dos ancianos que durante sus años esperaban la salvación de Israel, y cuando ven a aquel niño, sobre todo Simeón dice: ya puedo ir en paz, mis ojos han visto a tu Salvador, lo has presentado ante todos, luz para iluminar a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. ¿Dónde fue esta presentación? En el templo. Quisiera detenerme un poquito en esto, porque en el Evangelio, según San Lucas, vamos a ver con mucha frecuencia que el templo es un lugar muy importante para el evangelista Lucas y para el desarrollo del ministerio de Jesús. De hecho, Lucas presenta el relato de la infancia de Jesús y esa escena de la presentación en el templo como el inicio de la vida de Jesús después de que ha nacido. Es decir, en el capítulo 1 está toda la escena de la anunciación del ángel Gabriel a María, de lo que sucedió con José, pero en el capítulo 2, ya con Jesús nacido, ¿dónde van? Al templo. Esto que conocemos como presentación en el templo y que la liturgia de la iglesia celebra precisamente 40 días después del nacimiento de Jesús, en la fiesta de la presentación 2 de febrero, donde se honra a la Santísima Virgen María y se adora a Jesús, luz para alumbrar a las naciones, como luz. Pues esa presentación es en el templo. El templo es muy importante para el evangelista San Lucas. Recuerden que les decía hace 8 días que los que acusan a Jesús, los que atentan contra Jesús, son los sumos sacerdotes, o los sacerdotes en general, pongamos los sacerdotes. ¿Cuál es el lugar donde actúan los sacerdotes? El lugar donde actúan los sacerdotes es en el templo. Ahorita escuchábamos en el relato que leíamos del capítulo 22 que Jesús les dice a los sumos sacerdotes: vienen a prenderme como si fuera un delincuente, como a escondidas, sabiendo que yo en el templo siempre he estado predicándoles, como diciéndoles: bueno, pero ¿por qué en el templo no me tomaron, cierto? ¿Sí? Claro, aquí preguntan que si el templo es el mismo cuando Jesús los expulsa a los mercaderes del templo, es el mismo templo. La historia del templo, ahora que hacen esa pregunta, es muy importante, porque el templo se constituye para el pueblo judío de Israel, para el pueblo de Israel y para el pueblo judío, en el lugar por excelencia de la presencia de Dios. Es decir, mientras que el pueblo estuvo por el desierto, hacían una tienda, una carpa llamaríamos hoy nosotros, y ahí ponían las tablas de la ley que recibieron de Moisés y el cayado de Moisés que orientó al pueblo. Y ese era como el lugar sagrado. Pero el rey David, en el año 1020, 1010 antes de Cristo, se le ocurre la idea de construir un templo, porque dice: ya estamos en Jerusalén,
Ya estamos en la ciudad que Dios nos dio, en la tierra que Dios nos dio. No es justo que no tengamos un lugar para que habite Dios. Y esto lo narra el primer libro de Samuel en el capítulo 8. Dios le dice a el rey David: tú no me vas a construir un templo, porque yo no habito en un lugar específico. A mí no se me puede encerrar en un espacio físico concreto. ¿Ve? ¿No ve que yo creé todo? Como quien dice, el templo es la creación. Y el profeta Natán, como intermediario de Dios, le dice a David: tú no me vas a construir a mí un templo o una casa, es propiamente la expresión. Soy yo el que te voy a construir una casa. Y no hablaba de una casa física, sino de la descendencia de David, de donde vendría el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y por eso el evangelista, según San Mateo, habla de la genealogía de Jesús. Empieza desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio de Babilonia y desde el exilio de Babilonia hasta José, el padre putativo de Jesús. ¿Ve? Es decir, la casa que le construye Dios al rey es la descendencia. Le asegura que de su descendencia vendrá el Salvador. Ese Salvador es Jesús. El hijo de David, que se llama Salomón, emprende la tarea de construir el templo, porque Salomón pues ha conquistado más tierras y tiene de alguna manera los elementos necesarios para construir un templo. Y construye 9 siglos antes de Cristo un templo para el pueblo. Y ese templo es el que conocemos como el Templo de Jerusalén. Terminado de construir por Salomón, aproximadamente en el año 931 más o menos, que es cuando termina el reinado, ya estaba construido. No tenemos mucha información de cómo era ese templo. Lo cierto del caso es que del 931 al 586, o sea que estamos hablando de casi 400 años, 300 y algo, el pueblo tiene su templo físico para ir a adorar a Dios. ¿Sí? Pero en el 586, 587, un imperio enemigo del pueblo de Israel destruye el templo que había construido Salomón. Ese imperio se llama el Imperio Babilónico. Y no solamente destruye el templo, sino que destruye la ciudad de Jerusalén, y el pueblo de Israel, y especialmente el reino de Judá, tiene que salir exiliado. La palabra exiliado de pronto nosotros no la entendemos mucho, desplazado. Lo sacan de su tierra y lo llevan a vivir a Babilonia. De hecho, hay un salmo que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. Sión es el monte sobre el que estuvo construido el templo, el monte Sión. La ciudad de Jerusalén está construida sobre un monte, se llama el monte Sión. En el Antiguo Testamento aparece mucho el monte Sión, en los Salmos aparece mucho el monte Sión, ¿sí? Porque sobre el monte está construida la ciudad y especialmente en el monte el templo de Jerusalén, ¿sí? Monte Sión. Incluso en este monte, dicen muchos, fue donde estaba el monte Moria, donde Isaac iba a ser ofrecido por su padre Abraham, ¿cierto? Entonces, del 586 al 538, o sea, por casi 50 años, 38, el pueblo está en Babilonia, no tiene templo, no tiene rey, no tiene profetas, no tiene sacerdotes. No tiene práctica, está sin nada. Y allá los judíos empiezan a reunirse en, digámoslo así, también unas carpitas
que a partir de ese momento se empiezan a llamar sinagogas. Y ahí viene la expresión sinagoga. Sinagogos es como la reunión o congregación, ¿sí? Que hoy todavía los judíos tienen sinagogas. Los judíos en este momento no tienen templo. El templo que vemos en Jerusalén, está la explanada del templo, pero eso está dominado por los musulmanes. Los judíos están esperando que venga el Mesías para reconstruir el templo y ofrecer los sacrificios a Dios. Ya no tienen templo en este momento, pero sí se reúnen en las sinagogas. ¿Sí? Los judíos donde forman una comunidad, forman una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Un salón como estos, adornado con la ley, es decir, con la Biblia judía, donde se leen los relatos del Antiguo Testamento. Como nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 4, que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, le entregaron un rollo del libro y empezó a leerlo. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es koinonía? Koinonía es una palabra griega que significa comunión. ¿En una parte? Sí, en una parte que yo leí de la Biblia decía formaban comunidad. Formaban comunidad, ¿cierto? Formaban comunidades. Y ahí solo queda el muro de los lamentos, ¿cierto? Bueno, entonces les estaba contando. Es decir, en el 931 a.C., Salomón ya tenía construido el templo. Un templo, no tenemos muchas noticias de él, pero se supone que era un templo para la época dispuesto, ¿cierto? En el 586 a.C. es destruido por los babilonios. En el 538 a.C., el pueblo regresa a Jerusalén. ¿Pero qué encuentra? Ruinas. Encuentra ruinas. Y quieren reconstruir el templo y la ciudad y todo el culto que tenían, ¿cierto? Eso lo narran los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías y parte del libro de las Crónicas narran esos acontecimientos, ¿sí? ¿Por qué en el 538? Porque quien los destruyó, que era el imperio babilónico, los sacó de su tierra y los llevó desplazados, como les digo, a vivir a otra parte, ¿cierto? Luego a ese imperio babilónico lo venció otro imperio más fuerte, que se llama el imperio persa, 538. Ese imperio les permitió regresar a su tierra, incluso les ayudó con un rey que se llamaba Darío. Les ayudó para que regresaran a la tierra, les ayudó con dinero, digámoslo así. Y ellos reconstruyeron el templo que habían destruido, pero pues como lo que encontraron fueron ruinas y eran muy pobres, no fue pues una majestuosidad de templo, ni mucho menos, ¿cierto? Así se van del año 538 a prácticamente todo el tiempo casi que hasta Jesús. Es decir, reconstruyen, vamos a poner aquí un templo pequeño, pues con lo que podían, ¿cierto? Como uno en una vereda que hace una capillita, pues lo que puede, ¿cierto? No se puede hacer un templo así tan hermoso como este porque es lo que se podía, ¿cierto? Después del imperio persa, en el año 333 a.C., viene un imperio que se llama el imperio griego. El imperio griego. Fíjense que nos vamos acercando al tiempo de Jesús. El imperio griego es un imperio que trata de forzar a los judíos a vivir según las costumbres griegas. Y en ese obligar a los judíos a vivir según las costumbres griegas, en un momento determinado, en este templo pequeño que habían reconstruido, los griegos ingresan a la fuerza a ese templo,
roban los vasos sagrados del templo y ponen una estatua de Zeus olímpico, que era el dios de los griegos, lo ponen en el templo. Eso a los judíos los hirió demasiado. El libro de Daniel y el libro de los Macabeos llaman eso como día de la gran abominación. Es decir, profanaron el templo, lo profanaron. Eso y otros acontecimientos más, que no es el caso aquí mostrar, suscita la rebelión de lo que llamamos los Macabeos. Los Macabeos eran unos judíos piadosos y celosos que incluso con la violencia querían defender el templo. Y en el año 134 antes de Cristo, un macabeo que se llama Judas Macabeo logra entrar de nuevo al templo y saca la imagen de Zeus olímpico y todo lo que los griegos habían puesto y purifica el templo, lo purifica. Esa purificación se celebra, cada año la celebran los judíos hasta hoy, se llama la fiesta de la dedicación del templo o fiesta de la Yanuká, fiesta de la Yanuká o fiesta de la dedicación. ¿Qué recuerda esa fiesta? Que en el año 134 antes de Cristo volvieron a reconstruir el templo de Jerusalén para poder tener un culto a Dios. O sea, el templo es un lugar muy importante. Para nosotros nuestro templo es muy importante, cualquier templo de nuestra parroquia, porque es donde nos reunimos a escuchar la palabra, porque es donde se ofrece la Eucaristía. Por eso nos gusta mantenerlo bello, bien dispuesto, bien adornado. Hasta damos ofrendas para el templo, para que se mantenga bien, ¿cierto? Eso es una sensibilidad muy concreta de la persona religiosa, un lugar donde encontrarnos, ¿cierto? Pues esto lo hicieron de una manera celosa y, como les digo, los judíos hasta el día de hoy, en invierno, celebran la fiesta de la Yanuká. El Evangelio según San Juan dice que se preparaban para la fiesta de la dedicación del tiempo. Esa fiesta es esta que les estoy mencionando, ¿cierto? Después del imperio griego viene el imperio romano. Ya nos estamos acercando a la época de Jesús, ¿sí? A la época de Jesús. Y en tiempos del imperio romano, un señor muy conocido por ustedes, que se llama Herodes el Grande, quiere hacer un templo más grande que el templo pequeñito que los judíos habían podido construir. ¿Para qué? Para congraciarse con los judíos. Porque a Herodes el Grande, Roma lo nombra rey de los judíos, pero como él no era judío, no tenía sangre judío, se casó incluso con una judía, y para congraciarse con los judíos, les construye un templo más grande. Entonces, esa reconstrucción la empieza Herodes en el año 20 antes de Cristo y concluye esa construcción Herodes el año 62 después de Cristo. Es decir que se demoraron 82 años construyendo ese templo. Este templo que construyó Herodes es majestuoso. Pues Herodes murió en el 4 antes de Cristo, él fue el que empezó a reconstruirlo, ¿cierto? Pero después siguieron pues sus hijos, pero él fue el que empezó. Ese templo es inmenso, era majestuoso. Es el templo del que está hablando doña Nelvi. ¿En qué consiste? Sobre el mismo monte Sión, él hace una explanada. ¿Qué es una explanada? Una especie de terraza, ¿cierto? Y en esa terraza construye el templo. Un templo inmenso, por ponerles una proporción, de aquí de la parroquia hasta un poco más allá de la clínica Sommer, ¿sí? Por ponerle una proporción, más o menos para que nos hagamos una idea física.
Este templo que este es el templo que conoció Jesús. ¿Sí? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, cuando Jesús le dice a los judíos, destruyan este templo que yo lo reconstruiré en 3 días, ¿qué le responden los judíos? 46 años lleva construyéndose este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Y dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 2 que él hablaba del templo de su propio cuerpo. ¿Ve? 46 años, es decir, 20 más 26, estamos hablando más o menos del año 26 después de Cristo. San Juan pone la escena que estaba mencionando usted de la expulsión de los mercaderes del templo, que Jesús, mencionando el Salmo y al profeta Oseas, dice, el celo por mi casa me devora, el templo hay que respetarlo. Entonces expulsa a los mercaderes del templo. No los expulsó a punta de consejo, sino con látigo. Muchos dicen pues que al Señor le dio rabia, le dio fue celo por su templo. ¿Por qué había mercaderes en el templo? Porque el templo se constituyó en el centro de Jerusalén, no solamente para el culto, sino también para el comercio. Entonces, el templo de Jerusalén está dividido en partes, podríamos decir que en muros. Aquí, la primera parte por donde entraban se llama el patio de los gentiles. El patio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no hacían parte del pueblo judío, los que consideraban paganos, ¿cierto? Se llamaba el patio de los gentiles. Antes de llegar a esta parte, para ingresar al templo hay un montón de piscinas con unos ritos de purificación, porque para ingresar al templo hay que purificarse. Tal vez este espacio entre lo sagrado que es el templo y lo profano que es el mundo es lo que expresan los atrios de los templos nuestros. ¿Qué es el atrio? El atrio es una extensión del templo, como para decir, no pasamos directamente de la plaza al templo o de la calle al templo, sino que hay como un espacio intermedio que separa lo profano de lo sagrado, porque el templo lo hace sagrado la presencia de Dios. ¿Ve? Entonces habían unas piscinas en las que se purificaba la gente antes de entrar al templo. Después del patio de los gentiles estaba el patio de las mujeres. Es decir, los gentiles o los paganos solo podían llegar hasta aquí. Y aquí había un muro que separaba a los judíos de los paganos. Y si un pagano sobrepasaba este muro, podría ser matado por profanar el lugar sagrado. Pablo dice en la carta a los Efesios, el muro que nos separaba, está hablando del muro físico, ha sido destruido por Jesucristo, porque en Jesucristo no nos separa, sino que nos une a mujeres y paganos, con hombres y... ¿cierto? Las mujeres, solo hasta ahí, es una sociedad machista. Luego seguía el patio de los hombres. ¿Ven por qué es tan grande? Porque es que además, en estas fiestas de peregrinación, como la fiesta de Pascua, Jerusalén triplicaba la población de lo que vivía allí. Es decir, es como si dijéramos que un pueblo como el nuestro se triplica en población por Semana Santa. Y muchos pueblos a lo mejor sí, porque vienen pues visitas, vienen como es tiempo de vacaciones, aprovechan. Eso pasaba en Jerusalén. La gente, el judío, tiene la concepción que en las fiestas de peregrinación debe ir a Jerusalén. Y si no puede hacerlo en las fiestas, al menos en la fiesta de Pascua, que es la más importante. Y si no lo puede hacer en la fiesta de Pascua, al menos una vez en la vida debería ir a la fiesta de Pascua a Jerusalén. Y todavía Jerusalén sigue siendo muy visitada por los judíos. ¿Por qué? Porque el único lugar donde había templo era en Jerusalén.
Los otros lugares de culto se llamaban sinagogas, en los pueblos vecinos, en fin. Bueno, esto no lo tenía yo preparado para hoy, pero surge a razón de las preguntas y... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a ir a Jerusalén? Podemos hacer una peregrinación a Jerusalén con el tiempo. Lo que pasa es que para ir a Jerusalén hay que ir formaditos, porque uno se escandaliza viendo algunas cosas y son cosas muy hirientes para uno. Un espacio tan sagrado para nosotros, por ejemplo, como el cenáculo, que lo tienen los judíos, no lo tienen los cristianos. Es un cuarto lleno de telarañas y de gatos. A uno le duele, ¿cierto? Otro espacio como el lugar de la sepultura de Jesús y donde estuvo clavado el madero de la cruz. Pues es un sitio muy respetado, pero varios cultos cristianos lo tienen con distintas formas. La gruta de Belén, eso es lleno casi que de telarañas y de mugre, a uno lo hiere. Hace parte de otra clase después, porque es un mundo muy difícil de comprender, porque allí hay 3 religiones, la musulmana, la cristiana y la judía, y estos territorios a lo largo de los siglos han tenido distintos dueños. Por aquí preguntan, ¿puede citar la parte donde Pablo habla acerca de aquellos monumentos creados a todos los dioses, incluyendo uno de más, por si hay otro Dios? Esa parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo va a predicar a los atenienses, Atenas es una ciudad de Grecia, le dice, atenienses, veo que sois de los hombres más cultos de todo el imperio. Llega a un panteón. ¿Qué es un panteón? Un templo. Pan significa todo, theos, Dios, panteón, todo es Dios, o varios son Dios. En Roma, por ejemplo, hay todavía un panteón. Pues hay un edificio del siglo I, creo yo que es del siglo I, que se llama el Panteón, pues es un sitio turístico. Pero ¿cómo eran los panteones, para hacernos una idea? Un templo redondo, un templo circular como la Macarena, como la Plaza de Toros de la Macarena, y con unas columnas, y en cada columna un Dios. Eso es muy antiguo. Por eso el libro del Éxodo, cuando dice, profesando el monoteísmo, o sea, la fe en un solo Dios, dice, no habrá delante de mí otros dioses. Como quien dice, no hay imágenes, como no pueden haber imágenes de Dios, porque las imágenes tienen ojos y no ven, tienen ojos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Pero como nosotros nos expresamos es por imágenes, entonces el libro del Éxodo dice, no habrá delante de mí otros dioses. ¿Ve? Entonces cuando Pablo llega al Panteón, según dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso creo que está por el capítulo 18, le dice a los atenienses, ustedes son muy creyentes, miren a todos los dioses, y de hecho los griegos y los romanos tenían muchos dioses, el dios del amor, ¿cómo se llama el dios del amor? ¿Cómo? Eros. Tenían a Zeus, que es el gran dios, ¿cierto? Tenían el dios del trueno, el dios de las aguas, bueno, muchos dioses, ¿cierto? Entonces cuando Pablo llega allá dice, yo veo que ustedes son muy creyentes, pero tenían una columna donde estaba escrito, a los dioses desconocidos, como diciendo los paganos, no sea que se nos haya olvidado algún dios y se enoje con nosotros. Pablo no dice a los dioses desconocidos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice al Dios desconocido, pero la inscripción en los panteones decía a los dioses desconocidos. Cuando Pablo dice al Dios desconocido, dice a ese que ustedes no conocen, yo les vengo a anunciar, ¿sí? Y les anuncia a Cristo. Los atenienses pues no le creyeron, además porque habló de resurrección de muertos y dijo, otro día te escucharemos, ¿cierto? Entonces creo que ahí respondo a la pregunta, creo que está en Hechos 18. Aquí dicen, así como el Señor caído en Girardota, que la gente va en peregrinación. Sí, los templos son
son muy especiales para el hombre creyente, sí. Y así se vive de alguna manera aquí la Semana Santa. Aquí realmente multiplicamos la población en la Semana Santa. Exactamente, pues eso pasaba en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, bueno, estoy contando todo esto del templo porque es que es muy importante en Lucas el templo y nos sirve pues para todo lo que estamos viendo de Lucas y porque la pasión se desarrolla parte en este contorno del templo. El palacio de Pilatos quedaba cerquita del templo, ¿cierto? Después del patio de los hombres seguía el lugar de los sacrificios, ¿cierto? Aquí, ¿quiénes entraban? Los sacerdotes. Entonces, una vez al año, especialmente una vez al año, por la fiesta de Pascua, esa es otra lección que tenemos que dar, cómo celebraban la Pascua los judíos y cómo la celebramos nosotros. Por la fiesta de Pascua, ¿qué hacía un papá de cada familia que se triplicaba la población? Cogía un cordero y lo llevaba al templo. En el templo los sacerdotes lo desollaban, es decir, le quitaban el cuero. Y lo colgaban y la sangre que vertía del animal la recogían para los sacrificios. Y después de hacer el sacrificio y las oraciones del sacerdote, aquí me falta el último lugar que se llama el Santo Santorum, es decir, el santo de los santos. A este lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio por la fiesta de Pascua. Entonces, fíjense, todos los papás de las familias llevando los corderos, sacrifican los corderos, quitan la sangre, quitan las vísceras, las grasas, todo eso de los animales, todo eso lo fritan y lo ofrecen a Dios. Imagina la fritanga, cuando uno está fritando chunchurria y morcilla, hígado, eso como huele de rico, ¿cierto? Un salmo dice: el alzar de tus manos, de mis manos, Señor, subo a ti como ofrenda de la tarde, ¿cierto? Todos esos vísceras pues son muy ricas, son muy dañinas, pues son muy ricas. Y el olor cuando está fritando, pues eso pasaba ya. La sangre, ¿por qué la sangre? Porque el libro del Éxodo recuerda la sangre con la que fueron marcados los dinteles de las puertas. Esas vísceras, luego se ofrece a Dios el sacrificio, es un sacrificio de comunión, como quien dice, el padre de familia lleva la carne, de esa carne sacan la sangre y las vísceras, se le ofrece a Dios y Dios le devuelve la carne ya como rito de comunión con la familia, y el papá recogía esa carnita y la envolvía en el mismo cuero del animal, se levantaba a los hombros y se iba para la casa, y allá cuando empezaban la cena pascual, el cordero era uno de los platos principales. El Evangelio según San Juan, que el día de la pasión en el Evangelio según San Juan es distinto a los sinópticos, hace que, mientras que Jesucristo está en el Calvario, que el Calvario está relativamente cerca del templo, está muriendo en la cruz, según San Juan, los corderos están balando en el templo. Los corderos balan, así como los perros hacen guau guau, que se llama ladrar, y los gatos miau miau. Los corderos balan, no bailan, sino que balan. Entonces, San Juan hace coincidir, la fiesta de Pascua no coincide en los evangelistas. Para los evangelios sinópticos, llamémoslo así, la Pascua fue el viernes que llamamos nosotros, ¿cierto? Para San Juan fue el jueves. O sea, San Juan hace coincidir en el relato del Evangelio según San Juan, que mientras que los corderos estaban balando en el templo, Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Por eso Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, el papá se llevaba la carnita y ya empezaba, se sentaba con los hijos, y normalmente el hijo menor siempre en la fiesta de Pascua hace una pregunta: ¿por qué esta noche es distinta a las demás noches? Y empezaba: ¿por qué esta noche comemos cordero, en cambio las otras noches comemos una carnita más chiquita o un huevo?
¿Por qué esta noche hay hierbas amargas? Porque la preparación de la fiesta de Pascua tiene todo un ritual con unas hierbas amargas que normalmente hoy son rábanos, son unas hierbas que recuerdan la amargura del desierto, ¿cierto? ¿Por qué tomamos más vino? ¿Por qué esta fiesta se alarga más y trasnochamos y nos vamos muy comelones y muy envinados, ¿cierto? Que son 4 copas que hay que tomar, ¿cierto? Y el padre de familia empieza a explicar con términos del Éxodo, del Deuteronomio, de los números, de los salmos, toda esta fiesta tan bonita, ¿cierto? Algo parecido a lo que hacemos nosotros. Por aquí pregunta Ana Sofía, en cuanto al comercio que se realizaba en el templo, ¿no era relacionado con los animales destinados al culto solamente? Tengo entendido, sí. Es decir, como les digo, en el templo, sobre todo en este patio de los gentiles, había comercio. Mucho comercio de animales para sacrificar. Corderos y palomas, porque las familias más pobres lo que ofrecían era una palomita o una tortolita, ¿cierto? Pero claro, muchos aprovechaban, como en todos los negocios, para tumbar a la gente, para profanar. Entonces por eso Jesús los expulsa. Entonces les estaba diciendo, si ustedes leen los evangelios con atención, el relato de la expulsión del templo, de los mercaderes del templo, en Mateo, Marcos y Lucas, está al final del evangelio, pues al final, antes del relato de la pasión. En cambio, en Juan está al inicio, capítulo 2. Esa ya es una distinción muy marcada en el evangelio según San Juan. Y la motivación es: el celo por mi casa me devora. Entonces es muy bonito esto de cómo San Juan hace coincidir el momento en que están siendo sacrificados los corderos en el templo con el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Tú ibas a preguntar algo? Sí, ¿a qué se refiere cuando dicen que la cortina del templo se rasgó en medio cuando Jesús murió? ¿A qué se refiere, padre, con ese? Aquí preguntan que eso es del Evangelio según San Mateo, que cuando Jesús murió la cortina del templo se rasgó. Claro, como este lugar era tan reservado, nadie podía entrar, y parece que en el momento de la muerte de Jesús hubo un temblor de tierra. Y siendo las 3 de la tarde, que es donde se ubica la hora nona, la hora de la muerte de Jesús, o antes, hubo oscuridad en toda la tierra, narra el Evangelio. Es decir, se dieron fenómenos naturales fuera de lo común. Pues que esté oscuro a esta hora, uno ya está enseñado, pero que a las 12 del día, ¿cierto? Ahora, eso pudo ser un eclipse, que es la explicación más lógica y más natural, pero como los eclipses son de vez en cuando, ¿cierto? Y nosotros hoy ya estamos más formados en que es un eclipse, por el siglo I, ¿cierto? Entonces, todos estos fenómenos naturales también se le van dando sentido y explicación a muchas cosas. Fíjese que la gente tiene que cuando hay luna llena, que los que están operados de no sé qué les duele cuando tienen metales o platinas dentro del cuerpo. Otros dicen que los que somos lunáticos nos chiflamos. Ustedes por eso, cuando me vean en esa situación, no crean que es cosa de la luna, ¿no? Son cuestiones que vamos asociando, pero que muchas veces tienen como que su razón de ser, ¿cierto? Claro. Entonces, para terminar esto del templo y continuar pues con el relato de la pasión, este templo que terminó Herodes no pues, ya sus hijos, sus descendientes, de construir en el año 62, siempre fue muy importante para los judíos. Lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo. La otra vez les mencionaba que el año 70 es muy importante. O sea que duró 8 añitos. 8 añitos. Las ruinas que hay de ese templo son esta explanada, que les dibujé aquí como una terraza, que les digo es como ir de aquí a Sommer, por poner pues, a lo mejor, yo no sé si estoy exagerando, me quedo cortico, pero cuando uno vaya, ve que es una explanada inmensa. Y este muro quedó en pie. Ese muro se llama el Muro de las Lamentaciones. O sea, de la época de Herodes el Grande. Cuando uno va a visitar Jerusalén y ve los judíos allá, o uno como cristiano va también y toca el muro,
ve pues unos bloques de 1 metro o 1,20 por 40 o 60 centímetros y otros 40 de fondo, que uno dice, ¿cómo movían eso? ¿Cómo lo ponían ahí? ¿Cierto? Hoy vea que nosotros para construir un templo con toda la técnica y grúas y máquinas, y ¿cómo hacían? Entonces, las ruinas que hay son eso. Entonces, esta explanada que está sobre el monte Sión se llama la explanada del Templo de Jerusalén. ¿Qué hay en esta explanada ahorita? Hay 2 mezquitas musulmanas o islámicas, ¿cierto? A lo largo de los siglos, desde tiempos de Jesús hasta hoy, esto lo han tenido un tiempo los cristianos, otro tiempo los judíos, otro tiempo los musulmanes, con peleas y funciones, y el que se la logre quitar y el que no, ¿cierto? Ahorita hay 2 mezquitas. En esta explanada hay como 2 templitos chiquitos que se llaman mezquitas, así se llaman los templos de los musulmanes. Allá uno no puede entrar, pues, ¿cierto? Primero se podía entrar, pero ahorita no se puede entrar, a no ser de que sea musulmán. Hay dos mezquitas, y los judíos dicen, la tierra es de nosotros. Están esperando que venga el Mesías a acabar con todos para ellos poder reconstruir su templo. Porque los judíos dicen que la tierra no es propiedad de nadie, la tierra es de Dios. Por eso ellos no hacen escrituras ni nada de eso de posesión de las tierras, porque la tierra es de Dios. Entonces los judíos dicen, el monte Sión es de nosotros, y la explanada, dicen los musulmanes, es de ellos. Esto lo tuvieron los católicos, los cristianos mucho tiempo, pero doña Patricia que preguntaba que eso por qué en Belén, en fin, eso ya después, pero es que uno no logra entender por qué esas dificultades entre 3 religiones. Lo que pasa es que hay que conocer pues la historia como para medio comprender un poquito, ¿cierto? Bien. Esa construcción entonces tiene que ver con la construcción que hacemos nosotros como católicos en todos los templos de los papas. En todo pueblito hay una iglesia en el Papa. Pues en los pueblitos de Occidente, ¿cierto? Pues de Occidente quiero decir en general de Europa y de América Latina, ¿cierto? Porque la evangelización, nosotros por ejemplo, los pueblos nuestros se parecen mucho a los pueblos de España, que en una placita hay un templo y que casi que el templo es lo más importante ¿cierto? Porque nosotros fuimos colonizados por los españoles. Ahorita en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, ojalá que a nosotros no nos pase, esos templos, como ya no hay gente, los están vendiendo para hacer discotecas o supermercados o lo que sea. Si no nos evangelizamos, el cristianismo se acaba, ¿cierto? Así es, pero es la verdad. Los que han podido ir a Europa ven que muchos templos majestuosos son museos, porque a las iglesias más pequeñitas que estas, 10 veces más pequeñas que estas, 10 veces más pequeñas, es decir, más chiquitos que aquí donde estamos, van a misa 3 viejitas, que entre las 3 suman 400 años. Entonces imagínense que esas viejitas ya se mueren dentro y ya queda el padre solo. El cristianismo. La madre de la fe. Si no nos ponemos pilas, también llegamos nosotros allá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Como la iglesia ya no puede sostener eso. O sea, uno va a Europa y esas catedrales inmensas y todo, pues no las venden porque son patrimonio de la humanidad. Y como dice el Evangelio, a pesar de que en España muchas veces digan que saquen los crucifijos de los salones de clase, de los juzgados, de todas partes, uno dice, las piedras hablan, porque es que son templos majestuosos, bellísimos. Las piedras hablan. Es decir, aquí en la historia hubo una fe cristiana que hizo que se construyera todo esto. Pero cuando no tienen con qué sostener, sobre todo los que no son patrimonio, pues, ¿qué tienen que hacer? Venderlos. Y ya el que los compra, pues verá si monta un supermercado, una discoteca, un parque de diversiones. Esa es la vida. Esa es la vida. Eso es muy triste y muy doloroso, pero es así. Dicen que en Francia a diario venden un templo y construyen 2 mezquitas. Porque Francia, y así está entrando el islamismo a Europa, ¿cierto? Como los islámicos se multiplican como conejos, ¿cierto? Entonces se va una pareja y tiene hijos, funda un barrio
el barrio es con ciudadanía francesa, pero con mentalidad musulmana, ¿cierto? Pues esos son procesos de años, pero por eso la fe hay que cuidarla y hay que transmitirla, porque si no transmitimos. Bien, entonces volvamos a Lucas y al relato de la pasión, ¿cierto? Entonces les estaba diciendo que el templo es muy importante porque, como escuchamos ahorita en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, Jesús les dice a los que lo prenden: yo siempre en el templo estuve predicando, ¿por qué me vienen ahorita a coger como un ladrón? ¿Cierto? Al templo también, dice Lucas, fueron los padres de Jesús con el niño cuando tenía 12 años y allá se embolató en el templo. ¿A qué fue? A una fiesta de Pascua. Es muy posible que Jesús cada año, como un judío piadoso, al menos los que vivían ahí cerquita, fueran a la fiesta de Pascua, ¿cierto? Volvamos pues a la hojita a ver que para algo fue que se las di, ¿cierto? Entonces hace 8 días hablábamos de que una característica de la pasión en el Evangelio según San Lucas es que Jesús es un testigo, pero no solamente que Jesús es un testigo, sino que los que creemos en Él debemos ser testigos o mártires. Ya pues hablamos hace 8 días un poco de ese tema del martirio, que no es solamente el derramamiento de sangre, es ser testigos. Una buena esposa, una buena mamá, un trabajador responsable, un sacerdote entregado, eso es testimonio, ¿cierto? Segunda característica, Jesús es inocente. Bueno, no es que en los otros evangelios no sea inocente, sino que Lucas enfatiza más o subraya más ese aspecto. San Lucas presenta 3 acusaciones políticas que las autoridades judías hacen sobre Jesús. Vamos a leer Lucas 23:2, alguien que tenga por ahí la Sagrada Escritura. Pilato declara por 3 veces a Jesús inocente. Otra persona que busque Lucas 23:4, 14 y 22. Herodes llega a la misma conclusión de que Jesús es inocente, Lucas 23:15. Las mujeres se lamentan a lo largo de su Vía Crucis expresando con su llanto que Jesús no es un criminal, Lucas 23:27. El ladrón arrepentido lo afirma con toda claridad, el arrepentido. No tienes miedo a Dios, ni siquiera delante de sufriendo el mismo suplicio. ¿No ves que este es un hombre que está aquí injustamente? El centurión a los pies de la cruz dice: verdaderamente este hombre era justo. Vamos a leer esos textos. Lucas 23:2. Se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestra nación, impidiendo pagar tributos a César y diciendo que él es el Mesías, el rey. Mire, ahí están las 3 acusaciones políticas. Primera, alborota al pueblo. Como la fiesta de Pascua era una fiesta de liberación, porque recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto, entonces no solamente en esta Pascua, en todas las Pascuas, pero en estas para acusar a Jesús, lo acusan de revoltoso. Pero muchos grupos judíos, y especialmente un grupo que se llamaba de los celotes, que era muy violento, hacía revueltas, desórdenes, algo parecido a los paros aquí en Colombia, ¿cierto? Que es como con el deseo de desestabilizar el Estado o desestabilizar el equilibrio estatal. Pues eso pasaba. Primera acusación, alborota al pueblo. Segundo, le dice que no pague impuestos. Que no pague impuestos. Todas acusaciones falsas. Porque a Jesús le preguntaron, presentándole una moneda, ¿hay que pagar impuesto al César o no? Y Jesús, ¿qué dice? A ver la moneda. ¿De quién es la inscripción? Del César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solamente para la época del siglo I, hoy también, porque hay gente, hasta penitentes, que le acercan a uno: padre, ¿uno tiene que pagar impuestos? Claro que hay que pagar impuestos. Eso es un deber civil y cristiano. Civil y cristiano. Los impuestos no nos gustan, pues ¿a quién le va a gustar que le saquen platica del bolsillo? Pero ¿qué hacemos pues? ¿Cómo se sostiene las carreteras? ¿Cómo se sostiene el acueducto? ¿Cómo se sostiene el orden? La policía, ¿cierto? Pagando impuestos. Hombre, que ya pues sean abusivos, ese es otro rollo, pero que impuestos hay que pagar, hay que pagar.
Y tercera acusación, dice que es el Mesías. Que es el Mesías. Mesías es el ungido de Dios, el enviado de Dios. Esta semana estamos escuchando en el Evangelio según San Juan que los judíos le dan duro a Jesús y Jesús le da duro a los judíos porque los judíos no les cabe en la cabeza que Jesús sea Dios, que Él viene de Dios, que es el enviado del Padre. Hoy, si estuvieron atentos en el Evangelio, remarca eso mucho. Toda esta semana y la semana pasada. Y aún los judíos siguen siendo. Y los judíos dicen que Jesús fue un buen profeta, pero no lo aceitan como Dios. Las tres textos donde Pilato declara a Jesús inocente, Lucas 23:4, 23:14 y 23:22. Alguien que nos los lea, por favor. Pilato dijo, 4. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, ningún delito encuentro en este hombre. No encuentro ningún delito en este hombre, dijo Pilato. A los sumos sacerdotes y a la gente que estaban ahí diciendo que lo estaban acusando precisamente injustamente. Lucas 23:14. Y les dije, ustedes han traído ante mí a este hombre acusándolo de sublevar el pueblo. Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen. Ustedes han traído a este hombre acusándolo de sublevación del pueblo, pero después de interrogar y comprobar, no he podido encontrar nada. Vea, lo está defendiendo el procurador romano, la autoridad política. Lucas 23:22. Por tercera vez le dije, pero qué mal ha hecho este, no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Así le daré un escarmiento y lo soltaré. Fíjense, Pilato quiso soltar a Jesús, pero los sumos sacerdotes, relación con el templo, y el pueblo, crucifícale, crucifícale. ¿Ve? Es muy bueno porque mire que uno va cogiendo estos detalles y muestran cómo San Lucas insiste en la inocencia de Jesús y en labios del procurador romano, en labios del procurador romano. Herodes era, Poncio Pilato era el que gobernaba en el territorio de Judea, Herodes en Galilea, pero Herodes por la fiesta de Pascua, como todo mundo bajaba a Jerusalén, Herodes también. Leamos Lucas 23:15. Y tampoco Herodes, ya que lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Exactamente. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, porque Herodes se lo mandó para allá y tampoco encontró en él ningún delito. Claro, porque ya por eso dicen que Pilato se lavó las manos. Porque, ¿qué pasaba? Pilato era un gobernador en la tierra de Judea en nombre del emperador romano. Y el emperador romano no soportaba que la gente se alborotara. Entonces, si Pilato dejaba alborotar la gente y le ponían quejas al emperador, tumbaba a Pilato de su cargo, como de hecho en el año 36, muchos años después, lo tumbó. Usted no sirve para gobernar porque no es capaz de mantener en orden la casa. Entonces Pilato, por eso dijo, yo me lavo las manos, ustedes verán. Ellos no lo podían crucificar, los judíos no podían crucificarlo porque no tenían potestad para eso, tenía que ser la autoridad romana. Entonces, él se lava las manos diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre, soy inocente de la sangre de este hombre. Pero eso es una salida, pues ahí se lavó las manos. De ahí viene ese término que nosotros utilizamos. No, eso se lavó las manos ahí diciendo, yo no soy culpable, es que los otros lo obligaron. Los políticos de antes, de ahora, sí, Exactamente. Eso menos mal que sucediera en el siglo I, la política así, ya hoy no, ¿cierto? La misma... El ser humano en esencia es el mismo en todas las épocas, ¿cierto? Las mujeres se lamentan, 23-27 de Lucas. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Las mujeres se lamentaban por él porque era inocente.
digámoslo así, a uno le hierve la sangre cuando están acusando a alguien inocentemente, ¿cierto? Es que causa indignación lo de Susana hoy, lo de la adúltera ayer, pues que ahí no la estaban acusando falsamente, pero Jesús pues que muestra la misericordia. Pero uno se indigna cuando hay una injusticia, ¿cierto? Pues eso le pasaba a las mujeres. El ladrón arrepentido, leamos Lucas 23, 41, 42. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Lo nuestro es justo, pero ¿qué mal está haciendo? ¿Qué mal está haciendo? Lo nuestro es justo. Yo espero que los que estén conectados al Facebook tengan la Biblia ahí para leer los textos, ¿cierto? Que veo hay 32 personas conectadas, felicitaciones, ¿cierto? El centurión a los pies de la cruz dice, verdaderamente este hombre era justo. La palabra justo en la Biblia es como la que más se utiliza para decir que una persona es muy buena. Pablo dirá, no hay ni uno solo justo, ni uno solo. El único justo es Jesucristo, eso es cierto. Pues aquí se está diciendo de Jesús. Él es el único justo. Entonces ven cómo la inocencia de Jesús se subraya de manera especial en el evangelista Lucas. Vamos al tercero, Jesús es misericordioso. Pues estos días hemos escuchado la parábola del hijo pródigo y realmente Jesús nos enseña a amar la miseria humana con el amor del Padre. ¿Qué es misericordia? Miseria, cordis, amor, corazón o amor a la miseria humana. En la pasión, Jesús es compasivo con los pecadores, los extranjeros y las mujeres. No solo en la pasión, en todo el relato del Evangelio según San Lucas. Con los pecadores, los extranjeros y las mujeres. Tres grupos que en aquel tiempo eran marginados. Pecadores, extranjeros y marginados. Aquí les dije que había un patio de los paganos, los extranjeros, ¿cierto? El Papa insiste mucho ahorita con esta guerra y desde que está en la sede de Pedro con los migrantes de tantas partes que dicen han convertido el Mediterráneo en un cementerio. Recuerden que ustedes también fueron migrantes, es decir, hospedar al extranjero, que es tan complejo hoy día pues porque no sabemos quién es el extranjero, pero las mujeres, una sociedad machista. Ayer yo decía, ¿por qué en el relato, si los pillaron a los dos, por qué traen solo a la mujer? ¿Cierto? Y los pecadores, se junta con pecadores y publicanos. Pues en el relato de la pasión reaparece esta sensibilidad de Jesús hacia los extranjeros, las mujeres y los pecadores. Leamos Lucas 22, 50 y siguientes. Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó a la oreja derecha. Eso, el siervo del sumo sacerdote era un extranjero. Le cortó la oreja y después dice el texto que lo llevaron a Jesús y lo curó. Compasivo con el extranjero. Lucas 22, 61, cuando Pedro lo niega. Y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo, antes se cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Con esa mirada perdonó al pecador Pedro. ¿Cómo diría esa mirada? Qué duro para Pedro. Después lloró amargamente. Esa mirada nos la hace a nosotros también Jesús. No presta atención a sus propios sufrimientos, sino a los de las mujeres de Jerusalén a las que consuela. Lucas 23, 27, 31. No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Es decir, Él no es una víctima en la pasión. Ay, sí, déles pesar de mí. No, me da más pesar de ustedes. ¿Sí? Manifiesta públicamente su perdón a los que le están crucificando y declara, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Uno se imagina al Señor allá, clavándolo en la cruz y en cada martillazo, perdónalos, Señor. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Y a nosotros, perdónanos, Señor. Está de acuerdo con lo que esa frase le dijo
¿Qué dijo Monseñor? No sé. Claro. Es que eso fue lo que nos enseñó el maestro. Es que eso fue lo que nos enseñó el maestro. Perdónalos. Yo ayer decía en la reflexión, porque esa frase, pues uno hace la lección divina de los evangelios para la homilía y todo, pero siempre que uno lee un texto hay algo que lo impacta. ¿Tú qué dices? Los fariseos y los escribas le preguntan, ¿tú qué dices de este pecado de esta mujer? Y yo invitaba ayer a la comunidad, pregúntense, recordando su pecado, su pasado, esos cargos de conciencia que tenemos, que nos laceran, esos golpes de pecho. Preguntémosle a Jesús, ¿tú qué dices de mis pecados? ¿Tú qué dices de mis pecados, Señor? Y Él, ¿qué dice? Yo tampoco te condeno, no peques más. Que a veces en el sacramento de la confesión recibimos el perdón de Dios inmediato, pero el perdón personal y psicológico de cada uno es más lento, porque a veces nosotros somos jueces implacables con los demás, pero también con nosotros mismos. Yo he rezado desde el sábado, desde el viernes vengo preguntando al Señor, ¿tú qué dices de mis pecados? De estos, de Bernardo, desde niño, de los que recuerdo, de mis traiciones, de mis faltas. Pero eso es bueno porque eso siempre nos va a acercar a Él. Claro, claro. Hay un psicólogo sacerdote que se llama Amadeo Cincini que dice que es muy bueno uno presentar en el árbol de la vida, que es la cruz, sus taras del pasado, sus pecados del pasado, sus traumas del pasado, para que con la fe que yo hoy tengo, el Señor sane y remiende todo eso del pasado que me aflige. Porque el poder de la pasión, muerte y resurrección del Señor tiene carácter retroactivo, ¿cierto? Entonces, que nos dejemos amar por el Señor, que nos dejemos remendar por Él, cicatrizar por Él. ¿Tú qué dices de mis pecados? Lo mismo que le dijo a esta mujer, ¿quién te condena? Yo tampoco. Que la misericordia de Dios es... Entonces, pues yo no sabía que el arzobispo lo dijo esto a Simona, pero sí lo dijo. Por eso decíamos, martirio, ser testigos como Jesús, como Esteban. Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no les tengas en cuenta este pecado. Porque es que la naturaleza que nos empuja a la venganza, a que la pongan presa y le den una pela bien grande, a eso nos empuja la naturaleza, no. En cambio el Señor nos mueve al perdón. La lección del perdón es, uno siempre será niño en el perdón, siempre. Cuarto, para que concluyamos pues al menos esta hojita que nos lleva ya entretenidos 2 lunes. En la pasión Jesús es orante, en todo el Evangelio, pero en la pasión aparecen esas singularidades muy concretas. Jesús advierte a Simón Pedro de la tentación próxima que experimentará y añade una preciosa garantía. Me encanta esta frase de Jesús a Pedro porque es también dirigida a nosotros. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y si leemos la otra parte, versículo 32, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú ve y anima a mis hermanos. Terminemos de leer Lucas 22, 32. Pero yo he rezado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Vea qué lindo eso. Yo he rogado por ti para que tu fe no te desfallezca. Esto se lo dice antes de la negación. Al rato lo niega. Y cuando vuelvas, cuando reconozcas que fallaste, confirma a tus hermanos. Es que la cosa, que uno comete un pecado, no, ese padre ya, ¿cómo le ocurre predicar? Confirma a tus hermanos. Que una mamá comete un pecado, ¿cómo se le ocurre educar a sus hijos? Después de que reconoces, confirma a tus hermanos. Imagina esta adúltera confirmando a sus hermanos. Muy duro pues para los fariseos y escribas que la estaban acusando. Es que yo pienso, padre, que la mejor manera incluso de evangelizar a otros sobre la misericordia es hablar de cómo nosotros hemos sido tocados por esa misericordia. No sé si se dice como misericordiados, pues debemos... Misericordiados, utiliza mucho esa expresión el Papa Francisco. El Evangelio según San Lucas tiene ese relato muy bello de una mujer pecadora que está en la casa de Simón el fariseo, que es un fariseo que invita a Jesús a comer. Ese relato es del Evangelio según San Lucas. Y cuando Jesús llega donde el fariseo, está esta mujer que se arrodilla a lavarle los pies
Y el fariseo por dentro es pensando, si este fuera profeta, sabría que la que lo está tocando es una pecadora. Ahí pusimos en la salita penitencial de acá ese cuadro de la escena de Simón con la pecadora. Ahí lo pusimos. Porque es muy bello. Y Jesús empieza a contarle esa parábola a Simón. Un hombre tenía 2 acreedores, este le debía tanto, aquel más poquito. A los 2 les perdonó. ¿Quién cree que lo quiere más? Al que más le perdonó. Entonces me dice, mira Simón, tú me invitaste a almorzar o a comer. Ni siquiera me lavaste los pies, ni siquiera me has dado la acogida. Estás pensando mal de mí. En cambio esta mujer no ha parado de llorar. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Como quien dice, porque tú eres tan perfecto y parece que no has cometido ningún pecado, poco amas. Poco amas. Pero como esta mujer siente esa experiencia de la misericordia, ama mucho. Padre, perdón, ¿se sabe qué escribió Jesús en la Biblia? No se sabe. Hay muchas tesis, pero no se sabe. ¿Tú qué dices? Él no dijo nada, él hizo. Se puso a escribir, que muchos interpretan, se puso al nivel de ella, para comprenderla. Y en silencio, como diciéndole, a ver, hagan un momentico de silencio, mediten más. Es que si la apedrean y la matan, ¿qué se ganan? ¿Qué se logra? El Evangelio es una escuela en la que uno es un niño. Yo voy para 24 años de cura y yo me sorprendo con el Evangelio todos los días. Dios mío, cómo tan bello, tan simple y a la vez tan complejo, ¿cierto? Porque en el fondo es tan simple, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados por ellos. Por eso Jesús le dijo ayer, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No de cualquier pecado, de adulterio. El que no haya adulterado en su corazón, tire la primera piedra. El Evangelio de San Mateo no dice que el hombre que desea una mujer o viceversa, en su corazón ya es adúltero. ¿Y quién no ha visto por ahí una prójima bien bonita y dice, esta como está? Y yo me imagino que a las mujeres les pasa lo mismo con los prójimos, o yo no sé. No sé pues si ahora, pero cuando eran más jóvenes. Hoy sí, yo a veces digo muchas bobadas, ¿cierto? Ahí me disculpan todo lo que digo, pero es la realidad humana. Es lo que muestra Jesús, ¿cierto? En la cruz Jesús expresa el perdón para sus asesinos formulado en forma de oración elevada al Padre. Ya lo decíamos ahorita, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración. Lucas 23:34. Y también dirigido al Padre concluye Jesús su existencia terrena apagándose con las palabras del Salmo 31. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Entonces las 4 características en las que más hace énfasis San Lucas en el relato de la pasión son el martirio, la inocencia, la misericordia, la oración. ¿Qué opinan pues de todo esto? Seguimos como niños. No se preocupe que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, cuando fui a ustedes no les pude dar alimento sólido, sino leche. Y ahorita que les escribo, todavía tienen que tomar leche porque... Y él lo dice, vamos a hacer más, como quien dice, alimento para bebés. Uno a veces cree que porque está en un grupo apostólico o porque tiene un poquito de experiencia. No, mijitos, nosotros... Y es muy lindo sentirse siempre niño en el amor, niño en el Evangelio. Claro. Vea como les dice a los Corintios, yo hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales, porque mientras haya entre ustedes envidia, discordia, ¿no es verdad que son carnales y viven a lo humano? Menos mal que ya entre nosotros no hay envidias ni discordias. Gracias a Dios, ¿cierto? O sea que ya no somos niños en Cristo. Aquí se están riendo, yo no sé los de Facebook, pero miren, el ser humano en esencia es lo mismo. Pero eso es lo bello de la fe, de escuchar el Evangelio, de dejarnos abrazar por la misericordia de Dios. Bueno, muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
El Señor los bendiga, los guarde y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por venir, a los que vienen y a los que se conectan. Muchas gracias también. Somos la Diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación.